La oración del corazón, por Jacques Serre. Texto redactado para la impresión de 2 estudios presentados durante un retiro protestante en 1960, tras regresar de un viaje a Rusia. Primera, la invocación incesante del nombre de Jesús. En la vida de las iglesias de Oriente, y de la Iglesia Ortodoxa rusa en particular, existe una práctica espiritual muy profunda de la oración de Jesús, o oración del corazón. Fue introducida en Rusia hacia mediados del siglo XIV. San Sergio, el gran fundador del monacato ruso, la conocía y la practicaba, al igual que sus discípulos. Entre ellos, Nil de la Sora es uno de los más conocidos. Otro monje muy conocido, Paisi Velichkovsky, la difundió y popularizó en el siglo XVII. Pero, a través de las iglesias de Oriente, se remonta a las tradiciones de los padres griegos del medioevo bizantino. Gregorio Palamas, Simeón, el nuevo teólogo, Máximo el confesor, Diádoco de Fotisé, así como a los padres del desierto de los primeros siglos, Macario y Evagrio. Algunos la vinculan incluso con los apóstoles mismos. Esta oración, según un texto de la Filocalia, nos llega de los santos apóstoles. Les servía para orar sin interrupción, siguiendo la orden de San Pablo a los cristianos de orar sin cesar. Esta tradición espiritual tuvo sus principales centros de vida en los monasterios del Sinaí desde el siglo VI y del Monte Athos, especialmente en el siglo XIV. Desde finales del siglo XIX, se ha extendido fuera de los monasterios gracias a una obra, la Filocalia, publicada en 1782 por un monje griego, Nicodemo el Hagiorita, y editada en ruso, poco después, por Paisi Velichkovsky. Otro libro más reciente la ha popularizado, Relatos de un peregrino ruso, de finales del siglo XIX. Este libro es extremadamente popular en Rusia. Fue traducido al francés en 1945 por las ediciones del Umbral, y reeditado en la colección Libro de Vida, número 63, 1965, traducción de Jean Laloy. La oración de Jesús no es más que una corriente de la espiritualidad oriental, pero algunos, como Bulgakov, la consideran el tipo esencial de la mística ortodoxa. Otro autor llega a llamarla corazón de la ortodoxia. Esta oración consiste en una invocación incesante del nombre de Jesús, de ahí su nombre, oración de Jesús. Extrae su fuerza de la virtud del nombre divino, el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento, el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Hechos 2, 21. El nombre es la persona misma. El nombre de Jesús salva, sana, expulsa los espíritus impuros, purifica el corazón. Llevar constantemente en el corazón al dulcísimo Jesús y estar inflamado por el recuerdo incesante de su amadísimo nombre, de un amor inefable por él, así se expresa el padre Paisi Velichkovsky. Esta oración se apoya en las exhortaciones apostólicas. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17. Haced en todo momento, por medio del Espíritu, toda clase de oraciones. Efesios 6, 18. O también en la parábola de Jesús, que muestra que hay que orar siempre y no desfallecer. Lucas 18, 1. Y en esta consigna, estén alerta y oren en todo momento. Lucas 21,36. Consiste en repetir sin cesar la fórmula: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Según Lucas 18,38. Es el clamor del ciego de Jericó, que implora de Jesús la curación, o también la oración del publicano: Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Lucas 18, 13. También es el Kyrie eleison: Señor, ten piedad de nosotros, de la liturgia.
La forma primitiva de la oración de Jesús, dice Meyendorff, parece ser el Kyrie eleison, cuya repetición constante en las liturgias orientales remonta así a los padres del desierto. Las palabras de la fórmula pueden variar, pero se recomienda adherirse a una fórmula breve y fija. Esto tomará el nombre de oración monológica, que su oración ignore toda multiplicidad. Una sola palabra ha sido suficiente para el publicano y para el hijo pródigo para obtener el perdón de Dios. No busquen complejidad en las palabras de su oración. Muchas veces los balbuceos simples y monótonos de los niños ablandan a su padre. No se lancen en largos discursos para no dispersar su espíritu en la búsqueda de palabras. Una sola palabra del publicano movió la misericordia de Dios. Una sola palabra llena de fe salvó al ladrón. La prolijidad en la oración a menudo llena la mente de imágenes y la dispersa, mientras que a menudo una sola palabra, monología, tiene el efecto de recogerla. La respiración del nombre de Jesús. La oración de Jesús puede comenzar por una oración vocal recitada un cierto número de veces, usando por ejemplo un rosario, y bajo la dirección de un guía espiritual o starets. El rosario ortodoxo, hecho de lana negra trenzada, posee 100 nudos. Hay también versiones más cortas. Se puede recitar 1 o 2, o varios, en ciertas horas del día, pero esto no es más que un medio exterior que debe conducir a la oración interior. Esta debe entonces centrarse en el ritmo de la respiración. Se recomienda ser prudente y no apartarse de las directrices dadas por el starets. El starets es un anciano, generalmente un monje, con experiencia en la oración y apto para ser el padre o guía espiritual. Sin embargo, si uno no puede tener tal guía, se puede dejarse guiar por la Escritura Santa, dice el padre Paisi Velichkovsky, y por las recomendaciones de los padres. La respiración sirve de soporte y de símbolo espiritual a la oración. El nombre de Jesús es un perfume que se difunde, Cantares 1:4, y que uno gusta respirar. El aliento de Jesús es espiritual, sana, expulsa demonios, comunica el Espíritu Santo, Juan 20:22. El Espíritu Santo es aliento divino, spiritus, spirare, expiración de amor dentro del misterio trinitario. La respiración de Jesús, como el latido de su corazón, debía estar continuamente ligada a este misterio de amor, como también a los suspiros de la criatura, Marcos 7:34 y 8:12, y a las aspiraciones que todo corazón humano lleva dentro. El mismo Espíritu intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. La función respiratoria, esencial para la vida del organismo, está vinculada a la circulación de la sangre, al ritmo del corazón, a las fibras más profundas de nuestro ser. La respiración profunda del nombre de Jesús es vida para la criatura. Él que da a todos vida, respiración y todas las cosas. En Él tenemos la vida, el movimiento y el ser. Hechos 17:25-28. En lugar de respirar el Espíritu Santo, dice Gregorio el Sinaíta, nos hemos llenado del aliento de los espíritus malignos. Al enfocar la oración en el ritmo respiratorio, el espíritu se calma, encuentra reposo. Reposo es esikia en griego, de donde viene el nombre esikasmo, dado a esta corriente espiritual de la oración. Se libera de la agitación del mundo exterior, se purifica del movimiento desordenado de pensamientos, imágenes, representaciones, ideas. Se interioriza y unifica al mismo tiempo que ora con el cuerpo y se encarna. En la profundidad del corazón, el espíritu y el cuerpo recuperan su unidad original, el ser humano recobra su simplicidad. Es adecuado buscar el silencio del espíritu, evitar todos los pensamientos, incluso aquellos que parecen legítimos, enfocar constantemente
las profundidades del corazón y decir: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. A veces se dirá solo: Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Luego se cambiará de nuevo: Hijo de Dios, ten piedad de mí. Esta última forma, según Gregorio el Sinaíta, es más fácil para los principiantes, pero no se debe cambiar a menudo de fórmula, aconseja, sino a veces solamente. Al recitar atentamente esta oración, permanecerás de pie o sentado, o incluso acostado, reteniendo la respiración en la medida de lo posible, para no respirar demasiado a menudo. Invoca al Señor Jesús con un deseo ferviente y en una paciente expectativa, abandonando todo pensamiento. Si ves la impureza de los espíritus malignos, es decir, los pensamientos, aparecer en tu mente, no les prestes atención, pero, reteniendo la respiración, encerrando el espíritu en el corazón, invoca al Señor Jesús, sin cesar ni distracción, y huirán, invisiblemente quemados por el nombre divino. La esiquia es buscar al Señor en su corazón, es decir, mantener su corazón en oración y encontrarse constantemente dentro de este último. Sin embargo, no se trata aquí de una obra meritoria, número de rosarios, cantidad de oraciones, mortificaciones en el sentido vulgar. La noción de mérito está ausente de la teología oriental. No se preocupen por el número de oraciones a recitar, que su única preocupación sea que la oración brote de su corazón, viva, como una fuente de agua viva. Expulsen completamente de su mente la idea de cantidad. Tampoco es un ejercicio mecánico, ni una técnica psicosomática, parecida a las de otras religiones orientales. Es un ejercicio, ciertamente sostenido, que se llama atención, o también sobriedad, o trabajo espiritual, o guardia del corazón. Es una vigilancia de la oración que quiere ser y volverse incesante al penetrar en las fuentes mismas del corazón. La oración del corazón. La oración de Jesús también es conocida como oración del corazón. Esta noción del corazón es esencial en la espiritualidad oriental, y rusa en particular. Se podría decir, y de hecho se ha dicho, que por ello, la tradición oriental no se ha dejado subyugar por las nociones de la filosofía greco-romana, especialmente las nociones de alma y espíritu, y que ha permanecido mucho más cerca de las fuentes bíblicas y semíticas. De hecho, existe una teología del corazón en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, y es la clave de la antropología bíblica. Se puede distinguir y oponer el corazón y la cabeza. La cabeza sería el dominio de lo cerebral, lo mental, lo intelectual, lo lógico, lo racional. Pero el corazón no debe reducirse únicamente al ámbito del afectivo, del sentimiento. A veces se dice que alguien es un hombre de corazón, o bien que es una mujer de cabeza. El corazón es una dimensión espiritual, ontológica. El corazón es el centro de la persona humana, el dominio de la profundidad, donde el cuerpo y el alma entrelazan sus raíces. El corazón es la fuente vital del ser. El corazón, de hecho, es el maestro y el rey de todo el organismo corporal, y cuando la gracia se apodera de los pastos del corazón, reina sobre todos los miembros y todos los pensamientos, pues allí está la inteligencia, allí se encuentran todos los pensamientos del alma, y es de allí que ella espera el bien. Algunos sitúan el espíritu en el cerebro como en una especie de acrópolis, otros le atribuyen la región central del corazón, la que está pura de todo aliento animal. Nosotros sabemos con certeza que nuestra alma razonable no está dentro de nosotros como estaría en un vaso, ya que es incorpórea, ni tampoco fuera, ya que está unida al cuerpo, sino que está en el corazón, como en su órgano. En cuanto al corazón, en la tradición oriental, designa el centro del ser humano, la raíz de las facultades activas del intelecto y de la voluntad, el punto de donde proviene
y hacia donde converge toda la vida espiritual. Es la fuente, oscura y profunda, de donde brota toda la vida psíquica y espiritual del hombre, y por la cual éste se comunica y está cerca de la fuente misma de la vida. La oración de Jesús, con su aspecto de técnica espiritual y su ritmo respiratorio, consiste en descender del espíritu, o de la inteligencia, al corazón. Es apropiado descender del cerebro al corazón. Por ahora, dice Teófano el recluso, solo tienes reflexiones totalmente cerebrales sobre Dios, pero Dios mismo permanece fuera. Ontológicamente, la consecuencia esencial de la caída, para el hombre, es precisamente esta desintegración espiritual por la cual su personalidad está privada de su centro y su inteligencia se dispersa en un mundo exterior. El lugar de este esparcimiento de la personalidad en este mundo de cosas es la cabeza, el cerebro, donde los pensamientos giran como copos de nieve o enjambres de mosquitos en verano. Por el cerebro, el espíritu conoce un mundo que le es externo al mismo tiempo que pierde el contacto de los mundos espirituales, cuya realidad el corazón ciego e impotente presiente oscuramente. Para reconstruir la persona en la gracia, es necesario encontrar una relación armónica entre la inteligencia y el corazón. Hay que orar con el corazón, hay que encontrar la oración del corazón. Hay que sentarse en un lugar retirado y tranquilo, lejos del ruido y del movimiento, en el silencio. Inclinar la cabeza hacia el corazón, alejarse de la agitación de los pensamientos, decir no a la dispersión, a la multiplicidad de imágenes, ideas, recuerdos, respirar calmadamente, lentamente, profundamente, orando al Señor Jesús, fijar la mirada interior en el lugar del corazón, aún oscuro y oculto, donde la oración introduce el nombre divino de Jesús con el ritmo de la respiración. Poco a poco, el nombre de Jesús se identifica con los latidos del corazón. El corazón, por sí mismo, ora y respira sin cesar en la oración de Jesús, que se convierte así en la oración perpetua e incesante. Este aspecto técnico nos parece chocante. Vemos de inmediato, como psicólogo advertido que es todo hombre occidental, el peligro de la introspección, de la autosugestión, del análisis. Sin embargo, no es eso. Se trata en realidad de liberar el corazón y el espíritu de la opresión de los pensamientos, de la ocupación continua de las ideas, del dominio de los espíritus impuros, para que bajo la acción de la gracia, las energías del corazón liberadas puedan irradiar en nosotros sin obstáculos a través de nuestra alma, así como de nuestro cuerpo. En el corazón está la vida, y allí también conviene vivir. La iluminación del corazón. Cuando la oración de Jesús se convierte en la oración del corazón, su primer efecto es la iluminación. No olvidemos que ella es el grito suplicante del ciego para obtener la curación. Lucas 18, 38. Jesús responde, abriendo los ojos del enfermo y dándole la luz. La oración incesante de Jesús logra la curación. La mera presencia de Cristo, justo cuando había anunciado que daría su vida en rescate por muchos, comunicó la oración de Jesús al ciego de Jericó. Los ojos del corazón se abren a la luz divina. El corazón es iluminado y a través de él, el ser entero. Mateo 6, 22. Cuando la inteligencia y el corazón están unidos en la oración y los pensamientos del alma no están dispersos, el corazón se calienta con un calor espiritual, y la luz de Cristo brilla en él, llenando de paz y alegría al hombre interior. La teología de la luz ocupa un lugar importante en la vida de la Iglesia de Oriente. En la liturgia, todo es luz. La Iglesia entera está iluminada, cada ícono tiene su lámpara. En el altar brillan las 7 luces del candelabro. La entrada y la lectura del Evangelio siempre están precedidas por una vela, y, cuando oficia el obispo, por el trichirion, 3 velas unidas en una sola llama, simbolizando las 3 personas divinas de la Santa Trinidad,
unidas en una sola naturaleza, y por el dichirion, dos velas unidas en una sola luz, simbolizando las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. El oro y la plata de los ornamentos reflejan estos miles de fuegos. El himno más antiguo conocido de la Iglesia de Oriente es el Fos Hilaron, luz radiante del siglo II. La fiesta más solemne del año litúrgico es la Pascua, luz de la resurrección. Al igual que los innumerables rayos que iluminan cada punto de la tierra emanan del sol, así todas las verdades de nuestra ortodoxia tienen su origen en el evento sagrado de la resurrección de Cristo. Se ha observado que, mientras que la teología mística occidental enfatiza las noches oscuras, como San Juan de la Cruz, la de Oriente insiste en la iluminación. La fiesta de la Transfiguración, que ha recuperado su lugar en Occidente, es también una de las mayores festividades de Oriente y un tema principal de la espiritualidad y mentalidad cristiana oriental. Los santos orientales no reciben estigmas, sino gracias de transfiguración, incluso en el aspecto de sus rostros, como en el caso de San Serafín de Sarov. Incluso se ha llegado a emplear el término de fotofanía. La iluminación traída por la oración del corazón proviene únicamente de la gracia. Solo la gracia divina posee la facultad propia de comunicar la deificación a los seres de manera análoga. Entonces, la naturaleza resplandece con una luz sobrenatural y se encuentra transportada por encima de sus propios límites por un exceso de gloria. Pero la iluminación no siempre viene sin esfuerzo. A veces es concedida solo al final de una espera, de un largo sufrimiento. Es que el corazón es también el dominio del pecado, de lo oscuro, de las tinieblas. No olvidemos el sentido de las palabras de la oración. Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. A veces es necesario atravesar esa oscuridad mediante la contrición y el verdadero arrepentimiento, a menudo mediante las lágrimas. Es la gracia del ablandamiento, que imprime en la mirada y en el rostro de los espirituales de Oriente una dulzura tal. Una vez purificada la atmósfera del corazón de los soplos de los espíritus malignos, es imposible, se ha dicho, que no brille para él la divina luz de Jesús, a menos que se hinche de orgullo, vanidad y presunción. Esta iluminación del corazón procede de una acción del Espíritu Santo, que es luz, pero no debe confundirse con las inspiraciones, las visiones, las luces espirituales o sensibles. De hecho, los padres son unánimes en recomendar no buscar estas cosas. No hay que apegarse a ellas, ni dejarse distraer por ellas si se presentan, porque siempre se debe mantener la sobriedad. La verdadera oración del corazón es siempre la oración pura. La deificación del hombre. Por la oración del corazón, por la gracia de la iluminación, el ser recupera su armonía interior, su unidad. Se aleja de la dispersión, de la multiplicidad, de la división. El espíritu y el corazón, el alma y el cuerpo, se reconcilian. El hombre recupera su unidad original, recobra la imagen de Dios y la semejanza divina. Es deificado. La deificación, teosis, en griego es la obra, no del hombre, sino de la gracia. Primero, la gracia muestra al hombre su pecado, lo hace surgir ante él y, colocando constantemente ante sus ojos ese terrible pecado, lo lleva a juzgarse a sí mismo. Le revela nuestra caída, ese horrendo, profundo y oscuro abismo de perdición donde ha caído nuestra raza por la participación en el pecado de Adán. Luego, poco a poco, concede una profunda atención y el ablandamiento del corazón en el momento de la oración. Habiendo así preparado el recipiente, de manera repentina, inesperada, inmaterial, toca las partes separadas y éstas se unen. ¿Quién ha tocado? No puedo explicarlo. No he visto nada, no he oído nada, pero me he visto cambiado. De repente me sentí tal por el efecto de un poder todopoderoso. El Creador ha actuado para la restauración
como actuó para la creación. Cuando sus manos tocaron mi ser, la inteligencia, el corazón y el cuerpo se unieron para constituir una unidad total. Luego se sumergieron en Dios y permanecen allí mientras los sostiene la mano invisible, inasible y todopoderosa. Aquí quizás tengamos dificultades para entender. El Oriente, de hecho, no conoce la oposición de la naturaleza y la gracia, ni la distinción entre naturaleza y sobrenaturaleza. Las discusiones sobre los problemas de la gracia, derivadas de San Agustín, y que están en la base de las controversias de la Reforma, le son ajenas. Las nociones de obras y mérito no existen o no tienen el mismo significado. La práctica de las indulgencias es desconocida en las iglesias ortodoxas. No han tenido que vivir el drama de la Reforma. Por eso los ortodoxos a veces dicen que no entienden nada de las discusiones entre católicos y protestantes. Y por eso también decimos que la aportación de la teología, como de la espiritualidad ortodoxa, nos parece indispensable ahora en las conversaciones ecuménicas. La teología oriental, sin embargo, experimentó una discusión muy viva en el siglo XIV con Gregorio Palamas y un tal Barlaam. Este último, imbuido de una pretendida escolástica occidental, atacaba directamente la práctica de la oración del corazón y sus fundamentos teológicos, ridiculizando en particular sus métodos respiratorios y arriesgando con ello desacreditar toda la vida monástica. Gregorio Palamas, en sus Tríadas, defendió el esicasmo y la tradición y, apoyándose en los padres, formuló la doctrina de las energías divinas. Cómo Dios, que es trascendente e inaccesible en su esencia, puede comunicar al hombre sus gracias y, en particular, hacerlo partícipe de la deificación. Puesto que se puede participar en Dios, y puesto que la esencia suprasensible de Dios es absolutamente imparticipable, hay algo entre la esencia imparticipable y los participantes que les permite participar en Dios. Eso algo son las energías divinas, comparables a los rayos del sol que aportan luz y calor, sin ser el sol en su esencia, y que aún llamamos sol. Son estas energías divinas las que actúan en el corazón para recrearnos a la imagen de Dios y a su semejanza. Por ello, Dios se da al hombre sin dejar de ser trascendente a él. En realidad, esta cuestión de las energías ha suscitado, y sigue suscitando, interminables discusiones. ¿Son creadas o increadas? Por medio de ellas, ¿Dios comunica su esencia o no? ¿De qué naturaleza es esta theosis o deificación? Lo cierto es que, gracias a Gregorio Palamas, el esicasmo, la corriente espiritual y tradicional de la oración de Jesús, fue dotado de una teología extremadamente sólida y profunda. En el momento en que el Imperio de Oriente estaba a punto de desaparecer, esto le ayudó muy seguramente a sobrevivir y a difundirse en las diversas iglesias ortodoxas, y especialmente en Rusia. El corazón como prenda de la resurrección. El corazón es el lugar donde el alma y el cuerpo se comunican en las profundidades del ser. Así, los efectos de la oración del corazón se sienten tanto en el cuerpo como en el alma. El corazón es el órgano central de los sentidos internos, el sentido de los sentidos, porque es la raíz. Si la raíz es santa, todas las ramas también lo serán. El corazón, de hecho, es el maestro y el rey de todo el organismo corporal, y cuando la gracia se apodera de los pastos del corazón, reina sobre todos los miembros y todos los pensamientos. Es por eso que la gracia penetra en todos los miembros del cuerpo. El cuerpo también recibe los efectos de la iluminación. Si tu ojo, tu corazón, está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Mateo 6, 22. Bajo la irradiación de las energías divinas, las energías del corazón son a su vez vivificadas y, por su irradiación, transfiguran al ser entero, como bajo la acción de un sol interior.
Es más común de lo que se piensa que el rostro de quien ora sea transfigurado por una luz interior. Vean los rostros de los santos y las santas, de los ángeles y de la Virgen en los iconos, Rublev, o en los primitivos, Fra Angelico. Esta transfiguración del cuerpo puede convertirse en una gracia carismática visible en ciertos santos o starets. La experiencia más típica en este sentido es la de San Serafín de Sarov, relatada en su conversación con Motovilov. Ambos estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no me miras? No puedo, le dije, pequeño padre, porque relámpagos salen de tus ojos. Tu rostro se ha vuelto más brillante que el sol, y mis ojos sufren de dolor. No temas, dijo San Serafín. Tú también te has vuelto tan brillante como yo. Ahora también estás lleno del Espíritu Santo. De otra manera no podrías verme así. Pero además de estas gracias extraordinarias, hay muchas otras más ordinarias pero igualmente auténticas, en cientos y miles de humildes creyentes y sencillos, a través de toda Rusia y el mundo entero. Como esos rostros de mujeres, de niños que hemos visto en todas las iglesias, todos iluminados, durante la celebración de la Divina Liturgia. Al salir de la Divina Liturgia, todos los hombres y todas las mujeres de nuestro pueblo eran teóforos, es decir, portadores de Dios. Todos habían comulgado, y en sus venas corría la sangre de Dios. Eran hijos de Dios y estaban deificados. Ciertamente, estas personas son campesinos rudos, miserables y pobres. Ellos saben lo que son. Y al salir de la iglesia, llevaban a Dios en ellos. Y caminaban con cuidado, como se camina cuando se transporta algo invaluable. Y así eran teóforos, portadores de Dios. Cuando uno lleva una lámpara o una vela, el rostro se ilumina con la llama. Cuando se lleva a Dios dentro, que es la luz de las luces, uno está iluminado desde dentro, de tal manera que toda la carne y todo el cuerpo están transfigurados, embellecidos. Nunca he visto piel ni carne más bellas que en el rostro de los teóforos, las personas que llevan en sí la deslumbrante luz de Dios. Su carne estaba deificada, sin peso ni volumen, transfigurada por la luz del Espíritu Divino. Esta luz pura, inmaterial, que ya transfigura los cuerpos, es una anticipación de la resurrección. Son las arras de la resurrección futura. El cuerpo terrenal es ya como revestido del cuerpo espiritual, del manto blanco de los redimidos de Jesucristo. La alegría espiritual que viene del espíritu al cuerpo no está en absoluto corrompida por la comunión del cuerpo, sino que transforma el cuerpo y lo hace espiritual. ¿Por qué no decir, después de todo, que el corazón regenerado por la gracia, santificado y deificado, es ya el ser de la resurrección futura? Es yo, cuando sea resucitado. Es mi yo verdadero, es mi ser inmortal, mi vida eterna ya ahora, como será en la resurrección. El que cree en mí, vivirá aunque haya muerto, y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. Juan 11, 25. La gloria que los santos poseen desde hoy en sus almas, cubrirá, vestirá, y elevará al cielo los cuerpos desnudos, el día de la resurrección. Por eso, en la resurrección, sus cuerpos también recibirán los bienes eternos del Espíritu, y se unirán a la gloria que sus almas poseen desde ahora. ¿Qué es entonces la oración espiritual? Dice Isaac de Nínive, es el símbolo de nuestra condición futura. Segundo, el florecimiento de la gracia bautismal. La oración de Jesús es profunda, íntima y muy personal. ¿Podría, sin embargo, aislarse el creyente del resto del mundo, encerrarse en sí mismo, separarse de la comunidad? No es así, y de hecho es todo lo contrario. Primero, la oración de Jesús solo puede habitar en un corazón bautizado. Es el bautismo el que regenera el corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el bautismo, el nombre de Jesús hace que en nosotros palpite y viva un corazón nuevo. Ya no es el corazón de piedra, es un corazón de carne que, de ahora en adelante, solo desea a Jesús.
Desde que somos bautizados, nuestra alma, purificada por el Espíritu, es más resplandeciente que el sol. Y no solo contemplamos la gloria de Dios, sino que también recibimos su brillo, como la plata pura, expuesta a los rayos, se vuelve toda resplandeciente, no solo por su naturaleza propia, sino también por el brillo del sol. En resumen, estos son los efectos del bautismo: borrar los pecados, reconciliar al hombre con Dios, incorporar a Dios en el hombre, abrir los ojos del alma ante el rayo divino, en breve, preparar todas las cosas de cara a la vida futura. En la Iglesia Ortodoxa, el bautismo generalmente se administra a niños pequeños por inmersión. El niño bautizado recibe, justo después, la confirmación y la Eucaristía. Prácticamente no hay catecismo. Es en el culto y en la liturgia donde el niño aprende las verdades de la fe. Durante nuestro viaje en la URSS, vimos celebrar bautismos de niños, un domingo por la mañana, en una de las grandes catedrales de Leningrado. Esto ocurría en el sótano, mientras que en la planta principal se desarrollaba la espléndida liturgia eucarística seguida y cantada por varios miles de fieles. Más de 20 bebés, llevados por sus padres, o padrinos y madrinas, esperaban, unos detrás de otros, ser sumergidos en una especie de pequeña bañera de agua tibia. Unos lloraban, otros estaban muy contentos. El sacerdote, con una buena sonrisa, los tomaba uno tras otro y los sumergía, asperjándolos 3 veces en el nombre de la Santa Trinidad. Luego, los bebés eran secados en pequeños compartimentos, vestidos con una pequeña túnica blanca, y presentados a otro sacerdote que les realizaba las unciones de aceite de la confirmación con una especie de cuentagotas, y a otro que les administraba la Eucaristía con una pequeña cuchara. Todo esto era muy conmovedor y alegre, y extraordinario, si se piensa que, todos los domingos, en cada iglesia abierta al culto, hay decenas de bautismos de niños y también de adultos. Algunas iglesias, nos han dicho, especialmente en Siberia, poseen baptisterios para adultos. ¿No se puede ver en esta inmersión un símbolo? En la práctica occidental del bautismo por aspersión o infusión, el agua toca solo la frente y la cabeza. Aquí es todo el cuerpo y el corazón el que está sumergido en el agua bautismal. El corazón bautizado ha recibido la gracia. El nombre de Jesús ha sido impreso, de alguna manera, sobre él, en él. La oración de Jesús es el florecimiento de la gracia bautismal. La gracia que hemos recibido en el santo bautismo está oculta en las profundidades del Espíritu, dice un autor anónimo. La gracia ahora está oculta en las profundidades del corazón. El corazón es como el pozo profundo de la mujer samaritana, Juan 4, donde fluye sin cesar un agua viva que solo desea brotar hacia la vida eterna. El trabajo del corazón y la fatiga corporal, dice Gregorio el Sinaíta, hacen la obra verdadera. Manifiestan la operación que te ha sido dada, así como a todo otro fiel, por el bautismo, y que la negligencia de los mandamientos entierra bajo las pasiones. El corazón bautizado solo aspira al Señor Jesús. No quiere vivir, latir y respirar, sino en Él. La oración de Jesús satisface estas aspiraciones. Libera las energías del corazón que tienen su fuente dentro por la gracia del bautismo. Permite al corazón florecer en el nombre de Jesús, repetido sin cesar en un amor incansable. La Eucaristía, alimento del corazón. Los padres y teólogos del siglo XIV, como Gregorio el Sinaíta, Gregorio Palamas y Nicolás Cavasilas, enfatizaron que la oración no es una técnica individualista, sino que surge de los sacramentos de la Iglesia: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El bautismo da vida al corazón, y la Eucaristía es el verdadero alimento del corazón. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, dijo Cristo.
Juan 6,55. El Señor nos ha dado el sacramento de su cuerpo y de su sangre para nutrir y elevar nuestra vida espiritual. Es la fuente sobrenatural que la conserva y la fortalece. Desde los orígenes del cristianismo, las almas celosas por la piedad consideraban como el beneficio primordial la comunión frecuente. Es opinión común de todos los santos que no hay salvación sin comunión y que no hay progreso en la vida espiritual sin comunión frecuente. En la Iglesia Ortodoxa, la Eucaristía se celebra con pan y vino. Hay 5 panes redondos, en memoria del milagro de la multiplicación de los panes, elaborados expresamente y que llevan las marcas ICXCNIKA, iniciales en griego de las palabras Jesucristo vencedor. Estos panes, o prosfora, no son ácimos. Hubo en otro tiempo en Bizancio una aguda controversia sobre los ácimos. Es pan común. Los fieles comulgan bajo las 2 especies. El pan se sumerge y se diluye en el cáliz con el vino mezclado con agua caliente. Luego se distribuye a los fieles con una cucharilla de plata. Al igual que en todas las iglesias de Occidente, actualmente en Rusia hay un renacimiento eucarístico. Los fieles comulgan mucho más que antes. También lo hemos visto con nuestros propios ojos un domingo, en una de las grandes iglesias de Zagorsk, el lugar santo y el corazón de Rusia, donde miles de creyentes desfilaban ante los sacerdotes armados con el cáliz y la cucharilla de plata. El fiel que recibe la Eucaristía recibe a Cristo. Es portador de Dios, Teóforo. Es el nombre que también se da a los santos padres y ascetas de Cristo en Oriente. La luz del corazón, el calor del corazón, tienen su fuente en esta presencia eucarística. En el cuerpo mismo de Cristo habita corpóreamente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. ¿Cómo no va a iluminar a aquellos que comulgan dignamente del rayo divino de su cuerpo que está en nosotros, iluminando su alma, como iluminó los cuerpos mismos de los discípulos en el Tabor? Porque entonces ese cuerpo, fuente de la luz de la gracia, no estaba aún unido a nuestros cuerpos. Iluminaba desde fuera a quienes se acercaban dignamente y enviaba la iluminación al alma a través de los ojos sensibles. Pero hoy, puesto que se confunde con nosotros y existe en nosotros, ilumina el alma justamente desde el interior. El pan de vida nos permite llegar a ser miembros de Cristo, mucho más perfectamente que cualquier otro rito sagrado. Porque, como es por la cabeza y el corazón que viven los miembros, así, quien me come vivirá por mí, dice el Salvador. De acuerdo con lo que es el papel normal del corazón y de la cabeza, estamos unidos y vivimos como Él mismo vive. Él nos transmite la vida como el corazón o la cabeza a los miembros. Quien haya decidido vivir en Cristo debe necesariamente mantenerse en dependencia de este corazón y de esta cabeza, pues no es de otro lugar de donde viene la vida. Nuestros miembros deben permanecer puros, puesto que son los miembros de Cristo. Dependientes de este corazón que es Cristo, debemos tener los mismos sentimientos y las mismas voluntades que Él. Pensemos en el apóstol San Juan, que durante la cena del Jueves Santo se reclinó sobre el pecho de Jesús. Juan es el teólogo, como lo llama la Iglesia de Oriente. Es el teólogo del corazón. Esta imagen del seno aparece en su Evangelio en varias ocasiones. El Hijo único está en el seno del Padre. Juan 1:18. El que cree en mí, dijo Jesús, de su seno correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. El discípulo a quien Jesús amaba y a quien confió su madre diciendo, ahí tienes a tu hijo, se mantenía cerca del corazón del Maestro y penetraba su intimidad. El corazón es el tabernáculo, el santuario, el templo donde habita la presencia y donde reposa la gloria como la nube. Allí está el verdadero tesoro. Y donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21.
El corazón de la Iglesia. Todo lo que Jesús nos dice acerca de su corazón se aplica verdaderamente al corazón del Padre. El corazón del Padre es el modelo que reproduce el corazón de Jesús. Quizás la imagen más satisfactoria que podemos formarnos del Padre es la de un corazón, la primera emoción que se propaga por todas partes, el primer amor que mueve todas las cosas, los astros y las almas. Cada latido de este corazón es un impulso por el cual el Padre se da. Estos latidos envían hacia nosotros la sangre del Hijo, vivificada por el soplo del Espíritu. El Padre es corazón. Vivir según la voluntad del Padre es vivir bajo la dependencia de este corazón. Unir cada latido de nuestro corazón a los del corazón divino. Jesús se hizo hombre, y he aquí que, por primera vez, un corazón humano late en perfecto unísono con el corazón de Dios. Por primera vez, un amor perfecto hacia el Padre hace latir un corazón humano. Por primera vez, un corazón humano late con un amor perfecto hacia los hombres. El corazón no es solo una dimensión individual, sino también eclesial y cósmica. Dios es corazón del universo. La oración de Jesús, incluso cuando requiere silencio y soledad, no aísla al creyente, no lo separa de la comunidad, ni lo sustrae de la iglesia o del mundo. Al contrario, la oración del corazón bebe su vida de la fuente de los sacramentos, en el corazón de la iglesia. En la Iglesia de Oriente, el culto se celebra con el despliegue y la esplendor de la divina liturgia. Durante más de 2 horas, sin interrupción, se desarrolla la liturgia que, a través de los siglos, nos llega de San Juan Crisóstomo y de los orígenes de la Iglesia. De pie durante toda la duración del servicio, el pueblo cristiano sigue con fervor, ora, canta, se postra, sin cansancio ni formalismo, y adora con todo su corazón. Basta con ver los rostros de estas multitudes que llenan las iglesias en todos los países de la URSS. Aunque no pudiéramos entender el idioma eslavo, sentíamos nuestro corazón fundirse en la oración de esos coros y de esos himnos espléndidos. Nos sentíamos verdaderamente en el corazón de la iglesia, tanto en la tierra como en el cielo. Toda iglesia es una copia del cielo. El oficio divino, en la iglesia, se celebra al mismo tiempo en el cielo. Todo oficio es doble, aquí abajo y allá arriba. Se tiene la sensación de que la oración más profunda y más íntima de cada corazón creyente se une a la oración misma del corazón de la iglesia. Culto, sacramento, liturgia, oración, están tan unidos que se percibe claramente que ahí, en el corazón de la iglesia, toda oración, y en particular la oración de Jesús, tiene tanto su origen como su fin. La oración del corazón es la oración misma de la iglesia. A esto hay que añadir que la Madre de Dios, la Virgen María, ocupa un lugar muy importante en la espiritualidad de la Iglesia ortodoxa. El corazón ortodoxo ruso ama con un amor especial a su Madre Celestial, y se dirige a esta fuente de amor en innumerables oraciones y cánticos. Las iconografías de la Theotokos, la Madre de Dios, son innumerables y todas más bellas unas que otras. En la media cúpula del ábside central del coro, sobre el altar eucarístico, María siempre está representada, con las manos levantadas en actitud de oración. Lleva a Cristo sobre su corazón. Está enmarcada por 2 ángeles. La Virgen María es el corazón de la Iglesia. Nunca está separada de Jesús, a quien sostiene sobre su corazón en la actitud de la ternura, o a quien presenta de frente en la actitud de la majestad. El conjunto de los misterios de la maternidad, fruto de la fe de la muy pura, está tan en el centro de la doctrina y de la piedad de Oriente, que nunca el Hijo es comprendido sin la Madre, ni la Madre separada del Hijo. La iconografía oriental es en este punto muy elocuente. Y citamos de paso estas palabras de un teólogo católico. En el cuerpo místico de Cristo, María ocupa, frente a los otros miembros, y en relación con la cabeza, el lugar del corazón,
Por tanto, no debe sorprendernos que la oración del corazón una muy frecuentemente el nombre de Jesús y el de María. Aquellos que están sinceramente decididos a servir a Dios deben ejercitarse en tener a Dios siempre presente y orar continuamente a Jesucristo, repitiendo internamente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Durante las horas de la tarde se puede recitar esta oración de la siguiente manera: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por las oraciones de la Madre de Dios, ten piedad de mí, pecador. O también se puede dirigir directamente a la Santísima Madre de Dios y orar: Santísima Madre de Dios, sálvanos. Se puede decir también con el ángel: Madre de Dios, Virgen, regocíjate, te saludo. Por este ejercicio, manteniéndose alejado de las distracciones y conservando la paz de conciencia, uno puede acercarse a Dios y unirse a Él. Muchos sacerdotes, aún hoy, recomiendan a sus fieles seguir los consejos de San Serafín, uno de los santos más populares de Rusia. El corazón de Jesús, el corazón de la Iglesia, el corazón de María, el corazón del fiel son uno en el mismo misterio de oración y amor. El lugar del corazón. Es reconocido que los padres del desierto, los monjes bizantinos y los maestros de la oración del corazón fueron, en su mayoría, ermitaños y solitarios. Aún hoy, es en los monasterios del Oriente donde se practica y enseña la oración de Jesús. Sin embargo, no debemos olvidar que, en la Iglesia ortodoxa, la vida monástica impregna la vida de toda la Iglesia. Los monjes no forman órdenes distintas y separadas como en Occidente. Existen diversas reglas monásticas, pero hay un solo estilo de vida y un solo hábito monástico en toda la Iglesia. Además, la distinción entre clero regular y clero secular no existe, o al menos no funciona de la misma manera. Los sacerdotes pueden estar casados, pero todo el clero episcopal es monástico. Obispos, metropolitanos, patriarcas, todos son monjes, y todos, por consiguiente, han sido formados en la escuela de la oración. No es raro escuchar que ahí radica la fuente de esa simplicidad, así como de esa gran dignidad que impregna su persona y resplandece en su mirada, en su rostro y hasta en su menor gesto. Además, en Rusia, desde finales del siglo XVIII y especialmente en el XIX, surgió el movimiento de los starets. Un starets es un anciano, un monje, no necesariamente sacerdote, que ha vivido en soledad y oración, y que hacia el final de su vida abre su celda al contacto con otros. Entonces, acuden a él en masa gente del pueblo, así como representantes de la élite intelectual y aristocrática, para recibir consejos espirituales o directrices de todo tipo. El movimiento de los starets de Optino, por ejemplo, ejerció una gran influencia en toda Rusia y en particular sobre escritores como Dostoyevsky. Aún existía en 1917, y quizás su influencia se sienta todavía hoy en algunos círculos. Fue una especie de movimiento espiritual a la vez carismático, profético y eclesial. Por ello, la espiritualidad monástica penetró profundamente en el pueblo ruso. Una característica de los maestros rusos de la oración espiritual se revela menos en su doctrina que en su actitud práctica. La oración ininterrumpida, cuya dulzura llena su corazón de paz y alegría, lejos de separarlos de los hombres, finalmente los acerca. De hecho, si durante la fase inicial el absoluto silencio y el alejamiento eran para ellos la condición misma de todo progreso espiritual, llega un momento en que, sintiendo la oración fuertemente arraigada en su corazón, el retorno hacia los hombres les parece una necesidad, una obediencia a la voluntad divina. San Serafín de Sarov, los starets de Optino, acogen a miles de peregrinos. Reciben innumerables cartas y responden a ellas. Si en Nilsórsky, en el siglo XVI, esta actividad de cura de almas aún tiene el carácter de un sacrificio voluntario,
inspirado por el amor fraternal, en los starets del siglo XIX es como el florecimiento de su vocación espiritual. En medio de la multitud, la oración mística sigue resonando en su corazón, íntimamente unida a su latido, constituyendo como la trama de su vida interior, pero no impidiéndoles participar en la vida de los hombres. Su profunda experiencia de una oración cuya llama, lejos de extinguirse en contacto con el mundo, se nutre de una actividad caritativa que los acerca a los hombres, les inspira una nueva concepción de la obra espiritual. Esta, incluso en sus formas más místicas, no sería incompatible con la vida en el mundo y una cierta actividad cultural. Sin duda, la obra espiritual exige concentración interior y, por tanto, cierta soledad. Pero si la completa soledad es imposible en el mundo, ¿no podría cada uno encontrar horas de soledad, durante las cuales fortalecería y vivificaría en sí mismo la oración de Jesús hasta que, arraigándose en su corazón, le acompañe incluso en medio del flujo ruidoso de la vida del mundo? Muchos sacerdotes, como Juan de Kronstadt, practicaron una vida de oración espiritual intensa en el ejercicio de un ministerio extremadamente fecundo y popular. Innumerables fieles, como el peregrino de los famosos relatos, oran sin cesar mientras viven la vida más ordinaria, más trivial, y a veces también la más original. Los corazones que oran no están aislados unos de otros, comunican, incluso en la soledad, incluso a través de las distancias, comulgan. En ellos vive sin cesar esa oración de la Iglesia, a la vez carismática y litúrgica, sacramental y profética, siempre viva e inspirada. ¿Cuántas veces hemos tenido la impresión, casi sensible, de estar en contacto con este corazón del pueblo ruso, tanto en las iglesias como en las multitudes, o con los individuos que encontrábamos? El pueblo ruso tiene un corazón. El alma rusa es, ante todo, el corazón cristiano ortodoxo, que se siente siempre presente, incluso en el ateo militante. La transfiguración de los seres y las cosas. El corazón que ora en la profundidad más íntima del ser, vive en contacto con los seres y las cosas. No necesariamente es un contacto de palabras o ideas, sino a menudo una presencia del corazón hecha de silencio e impregnada de caridad. Quien ama a Dios con todo su corazón, también ama a su prójimo como a sí mismo. Este contacto incluso alcanza al pecador o al incrédulo. Porque todo ser humano tiene un corazón, incluso si lo ignora. ¿Quién sabe si la caridad del corazón, hecha de silencio, no despierta en el incrédulo o en el pecador esa presencia del corazón que aún desconoce en lo profundo de su ser? ¿Quién sabe incluso si esta presencia de amor no puede a veces expulsar demonios, disipar espíritus impuros, sanar? Muchos santos, conocidos o desconocidos, y muchos fieles simples, han sido y aún son revestidos de estos carismas. El corazón que ora, como hemos visto, participa en una especie de transfiguración. También hace participar a otros, y no solo a seres humanos, sino a todos los seres, a los seres y las cosas. Cuando al mismo tiempo oraba en el fondo del corazón, todo lo que me rodeaba me parecía encantador. Los árboles, las hierbas, los pájaros, la tierra, el aire, la luz, todos parecían decirme que existen para el hombre, que atestiguan el amor de Dios por el hombre. Todo oraba, todo cantaba gloria a Dios. Entendía así lo que la Filocalia llama el conocimiento del lenguaje de la creación, y veía cómo es posible conversar con las criaturas de Dios. La oración del corazón me hacía tan feliz que no pensaba que se pudiera estar más feliz en la tierra, y me preguntaba cómo los deleites del reino de los cielos podrían ser mayores que aquellos. Esa felicidad no solo iluminaba mi interior, el mundo exterior también me aparecía encantador. Todo me llamaba a amar y alabar a Dios. Los hombres, los árboles, las plantas, los animales, todo me era como familiar. Y en todas partes
encontraba la imagen del nombre de Jesucristo. A veces me sentía tan ligero que creía no tener cuerpo y flotar suavemente en el aire. A veces me retiraba completamente en mí mismo. Veía claramente mi interior y admiraba la admirable estructura del cuerpo humano. Los santos son a menudo representados viviendo en familiaridad con osos, lobos y otras bestias del bosque, como San Sergio y San Serafín. ¿Quién puede decir, después de todo, si los seres vivos, las bestias y las plantas, no tienen también, a su manera, una especie de corazón? Hay un misterio de vida en cada ser, por pequeño que sea. ¿Por qué la vida no comunicaría con la vida? Los seres y las cosas también celebran, a su manera, una especie de liturgia cósmica. Jesucristo es el jefe de la Iglesia, pero también es el primogénito de toda la creación. Dios mío, cómo me sentía feliz en aquel momento. Zrenia, dice otro testigo de la oración. Me parecía que cada hierba, cada flor, cada espiga de centeno, me susurraba palabras misteriosas sobre una esencia divina muy cerca del hombre, de cada animal, de todo. Hierbas, flores, árboles, tierra, sol, estrellas, y de todo el universo. Oh, qué bueno es amar a Dios. Nunca olvidaré esos días dorados de mi existencia. Desde temprano en la mañana, antes incluso del amanecer, me ponía en camino. Qué dulce era. El trigo, la avena, el centeno, como un mar, se balanceaban de un lado a otro. Las alondras cantaban, las golondrinas, como fuegos artificiales, volaban alrededor y cerca de ti, y caminabas como un señor posando sus pasos uno tras otro, sobre la maravillosa alfombra multicolor, desplegada ante él, de hierbas aromáticas y suaves. Ah, las obras del Señor son hermosas. Había días y noches en que literalmente moría de amor por Dios. Todas las partes de mi alma y de mi cuerpo eran atrapadas por la llama del amor por mi Dios. El solo nombre de Jesucristo o de Dios me transformaba de repente en otra criatura. El padre Vsevolod, que fue nuestro guía y amigo durante nuestra estancia en Rusia, nos dijo una mañana estas palabras que quedaron grabadas en nuestro espíritu. El mundo no fue hecho para ser rechazado, sino para ser transfigurado. El mundo venidero. La iluminación del corazón, la gracia de la deificación y la transfiguración de los seres y las cosas anuncian el mundo venidero. La luz de la transfiguración, prefigurada en el Sinaí en el rostro de Moisés y brillando en todo su esplendor en el monte Tabor, en la persona de Jesús, anuncia la parusía, la gloriosa resurrección, el mundo nuevo. La tradición patrística es unánime al interpretar el relato evangélico de la transfiguración como una anticipación de la segunda venida. Esta segunda venida constituye una realidad viva para el cristiano en su vida sacramental y su experiencia espiritual. El reino venidero ya está dentro de nosotros, esperando su gloriosa manifestación en el último día. La escatología ocupa un lugar importante en la espiritualidad, la teología y la vida de la Iglesia de Oriente. Es el cristianismo oriental el que ha proporcionado a Occidente sus temas dominantes, especialmente el del juicio final, representación de la parusía, que ocupa el frontispicio de todas nuestras grandes catedrales e inspira las pinturas de los más grandes primitivos. Tal vez no haya muchas iconografías del juicio final en las iglesias ortodoxas, pero se puede decir que la iglesia entera es un icono del cielo. En la cúpula central del transepto, en lo alto, domina la figura del Cristo juez, Pantocrátor. La Virgen y los santos rodean el coro del altar. Cada icono con su luz es un reflejo del mundo celestial cuya presencia ya transfigura nuestro mundo. La liturgia es la vida del cielo en la tierra. El culto, con su altar, su trono, sus lámparas, es una realización de la gran visión primera del Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Al entrar en la iglesia durante el servicio divino, entras como en otro mundo.
El tiempo parece desaparecer para ti, y la eternidad parece comenzar. Todo en la tierra es imagen y sombra de lo que se hace en el cielo. Así, la forma litúrgica del servicio divino en la tierra es una imagen del servicio divino en el cielo. La belleza de las iglesias es una imagen de la belleza del templo celestial. La luz, una imagen de la inaccesible gloria de Dios en el cielo. El agradable olor del incienso, una imagen del inefable perfume de la santidad. El canto aquí abajo, un eco del inefable canto de las alabanzas angélicas allá arriba. Sí, ¿cómo no sentirse transportado durante el canto de esos coros maravillosos y de esos himnos espléndidos de las iglesias rusas? Entonces el mundo venidero parece muy cercano, está ahí. Bastaría un parpadeo para que se manifestara. Así vislumbramos el fin de la oración mística, la transfiguración del hombre entero, en la unidad de su espíritu y su cuerpo, por la luz divina, luz de Cristo y del Espíritu Santo, radiación gloriosa de la Santa Trinidad. Por el misterio insondable del don de la gracia, la naturaleza humana es transformada. Las tinieblas de la materia se disipan y, vencidas, se vuelven translúcidas al Espíritu. El hombre es capacitado para ver la gloria de Dios. Pero esto es solo el término terrenal de la oración, las primicias de las iluminaciones del siglo venidero. El fin de la oración mística anuncia verdaderamente el fin de los tiempos, la liberación de toda la creación de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es hacia la luz sin ocaso del día eterno, cuyo alba ya se levanta ahora para aquellos que saben reconocer sus señales, hacia donde nos orienta finalmente el testimonio de los orantes de la oración de Jesús. La oración del corazón realiza la esperanza viva del regreso de Jesús. Con toda la creación, la Iglesia suspira. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Los elegidos que oran sin cesar, día y noche, dicen, amén. Ven, Señor Jesús. Aquel que atestigua estas cosas dice, sí, vengo pronto. Apocalipsis 22, 20.